La leyenda de Donají. En Oaxaca, las leyendas son importantes porque además de que forman parte del sistema de creencias de nuestra cultura, algunas están tan permeadas en nosotros al punto que se vuelve parte de nuestra realidad ordinaria, de los símbolos y de la forma en la que nos relacionamos. Esta es la historia de la princesa Donají, una mujer de la leyenda zapoteca que se presenta en la cultura oaxaqueña como aquella mujer con la gallardía para sacrificarse por su propio pueblo. Cuentan que el monarca zapoteco Cosijoesa y la reina Coloyocaltzin tuvieron una hija a la que llamaron Donají, una mujer de alma grande. Al nacer, el sacerdote de Mitla le descifró un atroz destino. Tras observar signos extraños en el cielo, el pontífice le auguró la desdicha de la fatalidad. El anuncio de esta situación, sin lugar a duda, marcó la vida de los monarcas, pero con el paso del tiempo lo fueron olvidando. En aquel momento, se dice que la tensión entre zapotecas y mixtecos crecía y crecía hasta que la guerra se hizo inevitable. Un día cualquiera de confrontación, leales guerreros zapotecos trasladaron a un prisionero al reino de Cosijoesa. Pero no se trataba de un prisionero cualquiera. Aún estando malherido, su atuendo y armamento indicaban que se trataba de un hombre de alta jerarquía, por lo que los zapotecas sabían que, en la guerra cruel, este hombre les podría ser de utilidad para gestar más adelante algún intercambio en negociaciones. Se trataba del príncipe mixteco Nucano, hombre de fuego grande. Intrépida desde que nació, Donají se aproximó a este inusual prisionero y al ver sus heridas, su corazón se apiadó de él. Lo alejó de cualquier espacio de batalla hasta que sus heridas sanaron y el dolor cesara. Pero aun cuando el sufrimiento de este pobre hombre había desaparecido, la guerra mixteca se encontraba más vigente que nunca. Rogando, el príncipe persuadió a la princesa para que lo dejara en libertad. Con el regreso de su príncipe al frente de la batalla, el pueblo mixteco se llenó de confianza, y tras un breve periodo de lucha, los mixtecas obligaron al rey Cosijoesa a abandonar Saachila, el asentamiento más importante para los zapotecas. La guerra había terminado, pero Nucano mostraba desconfianza ante el rey zapoteca. Este había perdido demasiado en la guerra, y su sed de venganza se notaba por demás como algo obvio e inevitable. Fue así que, en una hábil estrategia de negociación, el príncipe demandó a la princesa Donají como una garantía de paz. La mujer de alma grande fue trasladada a Monte Albán y tratada, desde luego, de acuerdo con su condición real. Desde entonces, la princesa de alma grande, aun con la buena vida ofrecida por el príncipe mixteca, vivía molesta y fastidiada. Su conciencia le recordaba constantemente que le había fallado a su pueblo por la debilidad que habitaba en su corazón. Al no soportar más la carga del espíritu, se convenció que la única manera de solventar su pecado imperdonable sería reviviendo la guerra cruel. Así, cuentan las mujeres de mayor edad, que envió a una criada a Saachila, con un claro y contundente mensaje: «Atacad al anochecer y enviad una señal para el momento de mi escape». La batalla tomó por sorpresa al pueblo de Nucano, siendo asesinados civiles y guerreros, a todos por igual. Como representación de la señal de escape, los aliados lanzaron un dardo por la ventana de Donají, dando inicio a su temeraria huida. La fortuna no la acompañaría, pues pronto sería descubierta por los guardias que la vigilaban y quienes, enfurecidos, la trasladaron a un lugar alejado de la batalla. Los desalmados aprensores no perdonarían el osado plan de la princesa zapoteca. Lastimados por la muerte de tantos mixtecos, Donají fue decapitada y sus restos enterrados en el lugar en donde nunca alguien la pudiera hallar. Neutralizada la revuelta, el príncipe Nucano, el de fuego grande, jamás dejó de lamentar la muerte de la princesa. Seguramente un poco de amor cabía en él. Así, gobernó a los zapotecas y les cuidó celosamente, como ella lo hubiera hecho. El tiempo pasó y un pastor que caminaba por la orilla del río Atoyac encontró un hermoso lirio del valle.
Era tan terso y lozano que parecía un regalo hecho descender por la divinidad. Decidió tomarlo para él y vaya que enorme fue su sorpresa. Al intentar desenterrarlo de la raíz, trajo a la superficie la cabeza de don Agí, que permanecía intacta sin pudrirse o degradarse. Parecía que la cabeza de la princesa únicamente había permanecido durmiendo. En honor a don Agí, el escudo de la ciudad de Oaxaca de Juárez lleva su efigie desde hace 194 años, mismo que fue elaborado por José Joaquín Guerrero y José María Melo. La leyenda de don Agí, para los oaxaqueños, representa no solo una historia de sacrificio, sino también de unión, orgullo y de defensa de nuestra tierra. Tal como escribió Alfonso Francisco Ramírez en su libro, Por los caminos de Oaxaca. Es así como vive en la leyenda y en el alma oaxaqueña la intrépida y generosa don Agí, que inmoló su existencia por su pueblo, princesa que en su faz morena llevaba impresa la melancolía de una raza vencida y la dulzura de los crepúsculos que iluminaron de gloria su cautiverio imperial. El Callejón del Muerto. En la primera calle de Morelos, arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. ¡Las 12 y nublado! Y como escalonadas, sobre el filo de la medianoche, fueron rodando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio, de aquel solitario callejón partió un profundo quejido lastimero, agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía al que respondió el siniestro aullido de los perros de los alrededores, aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviera alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección a la iglesia de dicho barrio, y tocó la puerta del curato con recios e insistentes aldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Buenas noches, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disculpe su merced lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad o el de San José?» «No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en confesión».
Bien, hijo, sus motivos tendrá. Aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo, vamos, alúmbrame y guía. A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el hombre, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Ahí está, padre. Bueno, toma el farol que no lo necesito y retírate a cierta distancia mientras lo confieso. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces a levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro que descubrió que aquel desconocido que ahora yacía cadáver, a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.